¿Alguna vez te has preguntado qué dejan las estrellas después de brillar? No hablamos de premios ni películas, sino de los secretos que emergen tras su partida, cambiando la manera en que los recordamos para siempre. Hoy te llevamos a explorar 6 revelaciones asombrosas de actores legendarios que dejaron huella en el cine. Heath Ledger y el cuaderno del Joker. Heath Ledger, un actor australiano reconocido por su habilidad para transformarse en cualquier personaje, dejó un legado inolvidable. Aunque ya era conocido por películas como Secreto en la Montaña, fue su interpretación del Joker en El Caballero de la Noche lo que redefinió los estándares para los villanos en el cine. Tras su muerte, se encontró un cuaderno personal donde Heath construyó la esencia del Joker. Contenía imágenes de cómics clásicos, payasos perturbadores y una referencia inquietante a Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica. Este hallazgo reveló el nivel de dedicación extrema que lo llevó a encarnar al villano de una forma nunca antes vista, mostrando cómo el arte y el sacrificio se entrelazaron en su actuación. Además, el cuaderno incluía anotaciones que exploraban la psicología del personaje y frases como "el caos es justo", dejando claro cómo Heath se sumergió en el mundo interno del Joker. La preparación también implicó semanas de aislamiento, donde perfeccionó la risa macabra que ahora es icónica. Su familia ha compartido cómo este nivel de intensidad tuvo un impacto duradero en su bienestar emocional. Philip Seymour Hoffman y sus diarios personales. Philip Seymour Hoffman fue un maestro de la actuación, conocido por interpretar personajes profundamente humanos. Su talento lo llevó a ganar un Oscar por Capote, pero sus contribuciones al cine independiente y comercial lo consagraron como uno de los mejores de su generación. Los diarios encontrados después de su fallecimiento mostraron una faceta vulnerable de Hoffman, quien escribía sobre sus dudas y temores. Una frase destacada decía: "No sé si estoy haciendo esto por pasión o por miedo". Este hallazgo arrojó luz sobre las luchas internas de un artista cuya búsqueda por la perfección lo llevó a las cumbres más altas, pero también al límite de sus fuerzas. Además, se descubrieron notas detalladas sobre cómo abordaba cada personaje, incluyendo listas de emociones y motivaciones que debía evocar en cada escena. Sus colegas han mencionado que Hoffman a menudo ensayaba en solitario para alcanzar una profundidad emocional genuina. Los diarios también dejaron ver cómo veía su carrera como una forma de conectarse con los demás, reflejando una sensibilidad única hacia la condición humana. Bruce Lee y su biblioteca de técnicas marciales. Bruce Lee no solo fue una estrella del cine de acción, sino también un innovador que transformó las artes marciales en una forma de vida y filosofía. Películas como Operación Dragón lo convirtieron en un ícono mundial, pero su mente era tan poderosa como sus movimientos. Después de su muerte, se descubrieron escritos que llevaban sus ideas al próximo nivel. Entre ellos estaban diagramas detallados de movimientos inéditos y reflexiones ampliadas sobre la frase "sé agua, mi amigo". Estos documentos mostraron que Lee no era solo un luchador, sino un pensador que buscaba unir cuerpo y mente para alcanzar la verdadera maestría. También se hallaron bocetos de coreografías que planeaba utilizar en futuras películas, mostrando cómo siempre estaba un paso adelante en su creatividad. Sus notas incluían referencias a textos filosóficos y estrategias de combate que combinaban la tradición oriental con una perspectiva moderna. Amigos cercanos han compartido cómo Lee veía las artes marciales como un camino para entender el equilibrio entre fuerza y humildad. Marilyn Monroe y su poesía inédita. Marilyn Monroe, ícono del cine clásico, es recordada como un símbolo de glamour y sensualidad. Sin embargo, detrás de su brillo en pantalla escondía una sensibilidad artística que pocos conocían. Tras su muerte, se encontraron cuadernos con poesías y reflexiones que mostraban su lucha con la soledad y la percepción pública. "Me siento atrapada entre quien soy y quien la gente quiere que sea", escribió en una de sus notas. Estas palabras revelaron una Marilyn profundamente humana, una mujer compleja que luchaba por ser entendida más allá de su imagen superficial. Sus escritos también incluían reflexiones sobre su infancia difícil y cómo esto influyó en su búsqueda de aceptación. Además, había bosquejos de historias y guiones que soñaba con llevar al cine, mostrando un deseo por explorar roles más significativos.
Amigos cercanos han mencionado cómo estos textos revelan a una Marilyn que anhelaba ser vista más como un artista que como un ícono de belleza. Robin Williams y su generosidad secreta. Robin Williams fue un comediante y actor que iluminó nuestras vidas con su energía y talento en películas como Jumanji y La Sociedad de los Poetas Muertos, pero su impacto iba mucho más allá de las pantallas. Tras su fallecimiento, salieron a la luz actos de generosidad que había mantenido en secreto. Entre ellos, incluía cláusulas en sus contratos que requerían la contratación de personas marginadas y ayudaba a financiar tratamientos médicos. Estas historias demostraron que su corazón era tan grande como su capacidad para hacernos reír y llorar, dejando un legado de bondad que muchos siguen admirando. También se reveló que visitaba hospitales infantiles disfrazado de sus personajes, llevando alegría a niños que lo necesitaban. En su comunidad local, financiaba programas de arte para jóvenes desfavorecidos, mostrando un compromiso constante con el bienestar de los demás. Su familia ha compartido cómo, incluso en momentos difíciles, Robin priorizaba ayudar a quienes estaban a su alrededor. Chadwick Boseman y su fortaleza silenciosa. Chadwick Boseman, conocido por su papel icónico como Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel, fue un actor que inspiró a millones con su carisma y talento. También destacó en películas biográficas como 42 y Marshall, donde demostró su capacidad para encarnar figuras históricas con autenticidad. Después de su muerte, se reveló que Boseman había estado luchando contra un cáncer de colon durante 4 años, mientras continuaba trabajando en producciones exigentes. Nunca hizo pública su enfermedad, mostrando una fortaleza extraordinaria y un compromiso inquebrantable con su arte. Además, durante este tiempo, visitó hospitales para animar a pacientes oncológicos, sin revelar que él mismo enfrentaba una batalla similar. Su ética de trabajo, incluso en sus últimos días, fue descrita por sus colegas como inspiradora y humilde. Boseman dejó también grabaciones con mensajes de motivación para jóvenes artistas, enfatizando la importancia de la perseverancia y el propósito. Estas historias nos recuerdan que las leyendas del cine no solo dejaron películas, sino fragmentos de sus almas. A través de cuadernos, diarios, actos desinteresados y gestos de fortaleza, nos regalaron un vistazo a su humanidad. ¿Qué opinas de estas revelaciones? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y comparte este video para mantener viva la memoria de estos grandes artistas.